Entonces, se supone que ya, muchachos, ya nomás nos esperamos a que se vayan conectando sus compañeros para continuar con ya lo último, que es la tablita que viene en la página número 12. ¿Se acuerdan que al final les dijimos, vamos a ver diferentes tipos de gráficos de las funciones? Eso es lo que les voy a explicar y cómo viene en el examen, para que ustedes sepan cómo va a venir en el examen. Ok, entonces nos vamos a esperarnos unos 4 o 5 minutitos, ¿ok? Muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Sí se oye bien? Sí, se oye bien. Ok, miren, en este tema que vamos a ver, son todos los gráficos de los diferentes tipos de funciones. Aquí sí les voy a pedir que tomen nota de todo lo que les explique y de todo lo que les diga, porque esto viene en el examen. Aquí es muy importante la observación y la identificación, porque en el examen les van a dar los gráficos y ustedes a modo, ¿sí?, de observar e identificar, van a seleccionar los gráficos, teniendo claro que ustedes ya se saben este tema, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que tomen nota de todo lo que les voy a explicar ahorita, de todo lo que vamos a ver y el tipo de gráfico y qué ecuación le corresponde y cómo se grafica y cómo es el gráfico. ¿Queda claro? También, esto no lo vieron en la prepa. Vieron la función, mas no vieron el gráfico. Estas son cosas nuevas que van incluidas en la guía del examen. Entonces, sí es muy importante que les quede muy claro, que pregunten si tienen dudas y que anoten todo lo que les voy a explicar. Ustedes con sus anotaciones, que ustedes las entiendan, cuando hagan el repaso, que ustedes las entiendan y que sepan de qué es lo que estamos hablando, porque en el examen les van a pedir que identifiquen los gráficos. ¿Y cómo van a identificar los gráficos si no se sabe la ecuación o cuál es el gráfico de la ecuación? ¿Queda claro? Sí, sí queda claro. Ok, todos los demás, entonces para que tengan ahí hojas en blanco y tengan el lápiz y hagan todas las anotaciones, ¿ok? Ok, miren, vamos a empezar. En la última hoja de su laboratorio, en la página número 12, vamos a ver los diferentes tipos de funciones con sus gráficos. ¿Cuál es el gráfico que le corresponde a cada función? Dijimos que una función es cuando a X le corresponde un único valor en Y, ¿sí? Entonces, cada función tiene sus diferentes gráficos. Vamos a empezar con el primer cuadrito que viene ahí. Les dice, viene el nombre de la función y viene el gráfico. Dice,
¿Qué es una función constante? ¿Sí? Una función constante, ¿sí? Me dice que está en la forma, su ecuación es igual a y es igual a n. O y es igual a c. O y es igual a la letra que ustedes quieran, ¿ok? Pero y es igual. Función constante. ¿Por qué es una función constante? ¿Por qué? Porque la n y la c es un número constante, no cambia, ¿sí? No va a cambiar ese número. Por ejemplo, fíjense bien, maestra, ¿les puede poner una tablita que tenga X y Y? Vamos a ver. X. X tiene los valores, póngale los valores que quiera, maestra. 2, 3, 4. Ok, fíjense bien. X tiene valores de 1, 2, 3 y 4. La Y, vamos a darle el valor ahí de 5. El primer ejemplo que viene en el laboratorio, 5. La Y en la X con la 2 vale 5, también, maestra. 5 y 5. Ok, si ustedes observan, la Y tiene el mismo valor para todos los valores en X. Independientemente el valor de la X, ¿sí? Y siempre va a ser 5. Eso es una función constante, ¿sí? ¿Y qué les da? Una línea, ¿qué? ¿Una línea qué? ¿Cómo se llama esa línea? ¿Sí? Una línea horizontal. Entonces, cuando yo tengo una función constante, su gráfico es una línea como horizontal. Me dice que la Y, independientemente del valor de la X, la Y siempre va a ser, ¿sí? La misma para todos los valores en X. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Profe, a mí me acabo de dejar entrar. ¿En qué página estamos? En la página número 12, en el tipo de gráficas. Les dije que necesito que hagan las anotaciones, ¿sí? Y de todo lo que les voy a decir. Ok, fíjense bien. La línea horizontal, si una función constante tiene pendiente 0. ¿Se acuerdan que ahorita se los dije? Una línea acostada, su pendiente va a ser 0. Entonces, en una función constante, la pendiente va a ser 0. ¿Qué es la función constante? Cuando la y siempre va a tener el mismo valor independientemente de los valores de x. La gráfica es una línea acostada y ahí les dice, todos los valores en x, en y es constante, es el 5. ¿Queda claro? A ustedes, ¿qué les va a venir en el examen, muchachos? Les va a venir un gráfico. Maestra, póngale otro gráfico donde lleva el lo que sea. ¿Qué les va a venir en el examen a ustedes? Y es igual a 3. ¿Sí? Simplemente por la ecuación donde y es igual a 3, ¿sí? A ustedes les va a venir el gráfico así. Entonces, al ver que es una línea horizontal, ¿sí? Les van a pedir identificar la ecuación. Y si ustedes están viendo que en y es 3, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué ecuación van a seleccionar? Y es igual a 3. Ahí la maestra les está poniendo, identifica la ecuación. Eso es lo que les va a venir a ustedes en el examen. De los siguientes gráficos. A ustedes les van a poner los gráficos y ustedes van a identificar la ecuación. Y es igual a 5, B y es igual a 3, C y es igual a menos 1 y el inciso D es y es igual a... Ok, si a ustedes les dan ese gráfico, ponles otro gráfico. Eso es lo que les va a venir. Les va a venir el gráfico, así como lo puso la maestra, y ustedes van a identificar la ecuación. ¿Cómo sé que es y es igual a 3? Porque ¿dónde está cortando? En el 3. ¿Y es una línea qué? Acostada. Entonces, el gráfico de una función constante es una línea acostada. ¿Y por qué función constante? Porque la y siempre va a tener el mismo valor independientemente de los valores que tenga x. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas de esa Sí. función?
¿No hay dudas del gráfico? Acuérdense que No, puede profe. ser y es igual a 9. ¿Qué quiere decir? Que va a cortar en 9 y que la recta va a ser acostada. ¿Cómo sé que es una constante? Porque y es igual a un valor, nada más, ¿ok? Y que independientemente de los valores que tenga x puede tener, x vale 100 y lleva a valer 4. X vale 2 y lleva a valer 4. X vale 0 y lleva a valer 4. Esa es una función constante. ¿Y su gráfico cuál es? Una línea acostada, una línea horizontal. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Ok, vamos a continuar con la que sigue. Función de identidad. Vamos a ver qué es la función de identidad. La función de identidad, su ecuación es y es igual, ¿sí?, a x. ¿Qué quiere decir eso? Que y es igual a x. Que la y y la x son iguales. Son los mismos números, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que viene ahí. 8 es igual a 8. El ejemplo que viene ahí. 8 es igual a 8. ¿Sí? Ok, la función de identidad me dice que la y y la x son los mismos números. ¿Sí? Por ejemplo, en x va a ser 8 y en y ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 8. 8. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita. Vean en la tablita, x y y. ¿Sí? 1 con 1. No, con menos 1, con menos 1. Menos 1 con menos 1. Menos 2 con menos 2. Menos 3 con menos 3. Menos 4 con menos 4. Menos 5 con menos 5. Así. Con eso está bien. O puede ser uno positivo con uno positivo, dos positivo con dos positivo, no importa. Ok, entonces la función de identidad me dice que las coordenadas en el eje de las X son iguales a las coordenadas del eje de las Y. ¿Queda claro? ¿Qué me va a dar? ¿Cuál va a ser su gráfico? Una línea recta. Una línea recta. Ese va a ser su gráfico, que pasa por el tercer cuadrante y por el primer cuadrante. ¿Queda claro? ¿Sí o no? En la función de identidad, su gráfico es una línea recta y pasa por la mitad del gráfico. ¿Sí? Si ustedes grafican 1 con 1, les va a dar un puntito y luego 2, menos 2 con menos 2, ahí está la mitad. Y si le doy valores de 1 positivo con 1 positivo, 2 con 2 positivo con 2 positivo, va a ser al otro lado igual. Entonces, la función de identidad me dice que la X es igual a Y. Las coordenadas de la X son iguales a las coordenadas de Y. ¿Sí? Y su gráfico es una línea recta que pasa por el centro, por el origen, por el primer cuadrante y por el tercer cuadrante. ¿Queda claro? ¿Qué les va a venir a ustedes en el examen? Les va a venir el gráfico, ¿sí? Y les van a pedir identificar la ecuación. Les van a decir, identifica la ecuación de este gráfico. Y les van a venir diferentes gráficos y ustedes van a identificar. ¿Cómo voy a identificar la ecuación? Si los gráficos que les están poniendo, ¿sí? Va a ser una línea recta que pasa por el centro. Disculpe, profe. Mande. No sé si es fallo de mi computadora, pero no la escucho hablar. Ah, se me hace que es su computadora. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe, yo Yo sí la sí lo escucho. escucho, profe. Ok, Sí, profe. ok. Les va a decir, identifica cuál de los siguientes es una función de identidad. ¿Cuál va a ser, muchachos? El B, ¿Por qué el B? el que pasa por la mitad de la línea recta. Sí, pero a ver, si ustedes observan el A también pasa por la mitad. Sí, pero es contrario. Pero, no, es que dijimos, acuérdense que la función de identidad va a pasar por el tercero y por el primer ¿qué? Tercero y primer cuadrante. ¿Sí? Y deben de ser iguales, exactamente iguales. ¿Queda claro o no queda claro? Acuérdense que las coordenadas son iguales. Ahí en la A, fíjense la diferencia. También pasa por el centro de la ecuación.
pero ahí estoy graficando el 1, el menos 1 con el 1. Entonces, no es identidad, porque para que sea identidad me dice que 1 de la X con 1 de la Y. ¿Queda claro? Así es como les va a venir en el examen. Ojo, no nomás porque para que no pase en el centro. La función de identidad, uno de los puntos es que pasa por el centro. El otro es que sus coordenadas, el de la eje X y en el del eje Y, son iguales. Y que pasa por el primer cuadrante y el tercer cuadrante. ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí. Dudas. Ya vimos dos. ¿Hay dudas de esas dos? Es muy importante que lo sepan porque así es como les viene en el examen, les vienen las gráficas. Ustedes tienen que identificar según, ustedes saben que una función constante les dice que la Y siempre va a ser igual independientemente del mismo valor, el valor en la X. ¿Y cómo es? Una línea acostada. La función de identidad, ¿qué les dice? Que X es igual a Y. ¿Y qué les da? Una línea recta que pasa por el tercero y el primer cuadrante y por el centro. Ya vimos dos. Hagan todas esas anotaciones. ¿Ya acabaron de copiar? ¿Ya acabaron de copiarlo? Ustedes me dicen cuándo. ¿Ya? Yo ya. Ok, todos los ya, demás. ¿Podemos borrar el pizarrón? Ya. Ok, ya maestra. Vamos a continuar ahora con función lineal. Es la que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Función lineal. Es la que acabamos de ver ahorita, muchachos. Dijimos que la función lineal, su ecuación, ¿cuál es? Y es igual a mx más b, donde tengo una pendiente y tengo una intersección en Y. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo ahí. Y es igual, maestra, póngalo con números. Y es igual a 5x más 3. Ok, ahí está la ecuación. ¿Cómo voy a identificar su gráfico? Primero voy a identificar. ¿En dónde corta, muchachos? ¿En qué eje? ¿En dónde corta? ¿En dónde corta? No los escucho. En el 3. El 3. Exactamente. Entonces, corta en el 3. O sea, la recta va a pasar por el 3. Ok, la pendiente, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Esa, Positiva. entonces, si la pendiente es positiva, ¿la recta cómo va a ser, muchachos? De abajo hacia arriba, si es positiva. ¿Sí o no? Va a pasar por el 3, pero va a ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué les va a venir en el examen? Les van a venir gráficos y ustedes les van a pedir identificar la ecuación. Les van a pedir, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a la siguiente ecuación o a la siguiente función? Fíjense bien, ahí la maestra les está poniendo un ejemplo de la ecuación 4x más 5. ¿Sí? Y me dice, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a la siguiente función? ¿Qué es lo primero que van a identificar? ¿En dónde cortan el eje de las Y? ¿Dónde cortan el eje de las Y? Ok, entonces ustedes van a identificar de esos 4 gráficos, ¿quién es el que corta en el 5? ¿Sí? ¿Quién es el que corta en el 5? El A y el B. ¿Sí?
¿Por qué? Porque también pueden tener -5, pero ustedes tienen el 5 positivo, porque en el eje de las Y pasa en el 5. ¿Dónde corta en el eje de las Y? En 5. Entonces, ¿es la primera o la segunda? ¿Queda claro? Ahora, la pendiente, ¿hacia dónde va a estar dirigida la recta? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De abajo hacia arriba. De abajo Entonces, hacia arriba. exacta. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de las dos es? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Por qué es la primera? Porque tiene una pendiente positiva. Porque tiene una pendiente positiva y aparte tiene una, ay, ¿cómo se llama? Un desplazamiento. Ajá, porque tiene una pendiente positiva que va de abajo hacia arriba y en el eje de las Y corta en el 5, ¿sí? Entonces, ya identificaron el gráfico de esa ecuación. ¿En qué me voy a basar para identificar una ecuación lineal? ¿En dónde corta en el eje de las Y? ¿Y cómo es su pendiente? ¿Si es positiva o es negativa? Si es positiva, de abajo hacia arriba. Y si es negativa, de arriba hacia abajo. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? No. ¿No hay ninguna duda todos los demás? Fíjense bien ahora, ¿cuál? No, ningún. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Anótenme todo, muchachos, que no se les pase nada. ¿Cuál es la ecuación que le corresponde a la siguiente gráfica? Ahora va a estar al revés, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación que le corresponde a la siguiente gráfica? Ahora va a estar al revés. Les dan el gráfico, ¿sí? Quiero que ustedes me contesten. La maestra no les va a poner, no les va a decir cuál es hasta el final, ¿ok? Yo quiero que ustedes me digan cuál va a ser la ecuación que le corresponde a ese gráfico. Les dan el gráfico. ¿Cuál es la ecuación? Ustedes. El B. Exactamente, muy bien. ¿Por qué es el B, muchachos? Porque la intersección es de arriba hacia abajo. Y la Y aparte pendiente es negativa. la pendiente es negativa, entonces voy a seleccionar los que son negativos, ya sea el B o sea el C. Los otros no me sirven. Ahora, ¿dónde está cortando? ¿Por En dónde el está? 3. En el 3. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿La de -3 o +3? Pues va a ser la +3. Va a ser en la B. ¿Se fijaron la diferencia? Cuando me dan la ecuación, yo identifico la gráfico y cuando me dan el gráfico, yo identifico la ecuación. ¿Dudas? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo Ninguna. claro? Ok, anótenme todo eso, por favor. Anótenme todo eso. Ustedes me dicen cuándo lo puedo borrar. Profe, Mande. ¿alguna palabra clave que se podría usar para esa función? Para la función lineal, ¿alguna palabra clave? Sí, palabra o frase. Que la función debe tener una variable y un número. La función de la función lineal, sí, tiene una letra. ¿Qué letra tiene la función lineal? Solamente tiene la X. Y la X está acompañada por un número. Ok, ¿cómo saben que es una función lineal? Porque solamente tengo una letra. Y aparte, no está nada elevado. Sí, es de primer grado, porque el exponente de la letra, sí, el exponente de la letra es 1. Entonces, una función lineal ustedes la van a identificar porque para empezar está en términos de Y, o sea, la Y está despejada. Y número 2, solamente existe una letra y esa letra va acompañada de un número y luego un número solo. ¿Queda claro? Pero en el examen no les dicen que identifiquen la función, ya te la dan determinada y te dice. En el examen, como está diciendo la maestra ahorita, en el examen no les van a pedir que identifiquen cuál es función lineal o identidad o constante. Les van a dar los gráficos de esa función y ustedes van a identificar cuál es el gráfico de esa función. Les van a dar el gráfico de las funciones constantes y ustedes van a identificar la ecuación. O les van a dar la ecuación y ustedes van a identificar el gráfico. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, maestra. No, ok. No, Ahora profe.
Ok, ahora vamos, si tienen alguna dudita o quieren que le hagamos otro ejemplo, otro así, nada más me dicen, ¿ok? Porque yo quiero que esto les quede muy claro porque eso es de una de las cosas que más vienen en el examen y se equivocan mucho porque no saben identificar, no saben eso que les estoy dando. Ustedes vieron nada más en la prepa el tipo de función, pero no vieron todos los gráficos. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que me anoten todo y que si tienen una dudita, pues hacemos otro ejemplo para que ustedes lo identifiquen y que les quede bien claro cómo identificar la gráfica de la función o cómo identificar que les dé la función y ustedes identificar la gráfica o al revés. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, vamos vamos ahora con la función cuadrática. Como su nombre lo dice, tengo algo elevado al cuadrado. Sí, la función cuadrática la vimos la semana pasada. Sí, y dijimos que la función cuadrática, su gráfico es una parábola. ¿Se acuerdan? Y que estaba en la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, la función cuadrática, su ecuación es ax cuadrada más bx más c. Ahí lo tienen ustedes en su laboratorio. ¿Sí? Profe, esa función no es la que usamos ahorita en un problema. No, es la que usamos, la que usamos ahorita es una ecuación general. Le quitan el cuadrado. La que vimos ahorita en la forma ordinaria es ax más bx más c. Le quitan cuadrado. Cuando esté elevado al cuadrado es una función cuadrática. ¿Sí? Porque tengo algo elevado al cuadrado. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ya, gracias. Ok. Fíjense bien. La función cuadrática, su gráfico es una parábola. Eso lo vimos la clase pasada. Si ustedes checan sus apuntes y el laboratorio, lo vimos la clase pasada. Una función cuadrática, su gráfico es una parábola. Tienen que identificar primero si la parábola abre hacia arriba o si la parábola abre hacia abajo. Si la parábola abre hacia arriba, quiere decir que la A, dijimos que A, B y C, ¿qué son? A, B y C, ¿qué son, muchachos? A, B y ¿qué son? ¿Qué es A, B y C? ¿Qué dijimos que es A, B y C, muchachos? Puede ser un trinomio. Bueno, creo que es algo así, ¿no? A, B y C son números. Dijimos que A, B y C son números. Anótenme ahí, por favor, en sus apuntes. A, B y C son números. ¿Sí? A, B y C son números. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, quiere decir que la A es un número positivo y va a abrir hacia arriba. Pero si la A es un número negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Queda claro o no queda claro? Primero tienen que identificar hacia dónde abre la parábola. Si ustedes en el gráfico tienen una parábola hacia arriba, quiere decir que la A, ¿sí? El número de la A es positiva. Y si la parábola está abierta hacia abajo, ¿sí? Quiere decir que la A es un número negativo. Eso es lo que van a identificar en la parábola. Les dice, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a una parábola? Fíjense bien, ahí va. La maestra les va a poner la ecuación x cuadrada más 3x más 6. Ok, vamos a identificar el gráfico. Dijimos que de una ecuación cuadrática, ustedes ven que es una ecuación cuadrática, su gráfico es una parábola. ¿Sí? Entonces, primero que nada, díganme qué número corresponde a la A. ¿Qué número tiene la A, muchachos? La maestra no les va a decir cuál es, ¿eh? ¿Qué número tiene la A? ¿El 6? La 3. No. A, B y C son números. La A, ¿cuánto vale la A? 1. Siendo 1. 1. ¿Cuánto vale la B? 6. 6. ¿Y cuánto vale la C? 5. 5. Ok, entonces, la A vale 1. ¿Cómo está? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, si la parábola, ¿sí? Si la A,
que es 1, o la x cuadrada es positiva, ¿la parábola hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Es la Entonces, tercera. ¿cuál es? ¿Cuál es, muchachos? La tercera. La tercera, exactamente, es la tercera. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que identificar el signo que tiene la a o la x cuadrada, que es positivo. Entonces, ahí yo ya sé que la parábola abre hacia arriba. Y si tengo el 5, me dicen dónde cortan el eje de las y. ¿Sí? Fíjense bien, también les pueden preguntar, ¿cuál es el vértice en la siguiente ecuación? A ustedes, yo en la clase pasada les enseñé a sacar el vértice. ¿Sí? Y dijimos que el vértice, su fórmula era menos b sobre 2a. ¿El vértice cuánto es? ¿Cuánto es el vértice? El vértice es, ¿sí? A ver, dejen que la maestra lo acabe de poner la parábola. Menos 3. Ok. ¿Cuál de esas siguientes, sí, gráficas le corresponde el vértice menos 3? Fíjense bien, la clase pasada dijimos que el vértice era el punto más abajo donde estaba la parábola, ¿sí? ¿Cuál es el gráfico que le corresponde a la función en base al vértice? Tengo esa función y esa función tiene como vértice en eje x menos 3. Entonces, de acuerdo a esa función, ¿cuál es el gráfico que le conviene? ¿Cuál es el gráfico correspondiente? ¿Mm? ¿Cuál va a ser? ¿El A? ¿El A? Es que dice que es menos 3. Exactamente, es menos 3, pero ¿cuál gráfico le corresponde? El 4. No, fíjense, tengo A, B, C y D. Fíjense bien, ¿Sí? va a ser el C. ¿Por qué el C? Ojo, el B y el D no puede ser. ¿Por qué no puede ser el B y el D? Porque para empezar, ¿sí? El vértice es menos 3. Entonces en el B no está. ¿Sí? Ni tampoco en el D. Elimino esos dos. Me quedan dos opciones. El A y el C está en el menos 3. Esas dos opciones. Ok. ¿Cuál de esas dos opciones voy a escoger? Si ya sacaron el vértice, que ustedes saben que el punto más abajo es en menos 3, ¿sí? Quiero saber por dónde pasan el eje de las X. Tengo que saber dónde cortan el eje de las X. La clase pasada vimos que para sacar dónde cortan el eje de las X, saber las intersecciones en el eje de las X, ustedes tenían la ecuación x cuadrada más 6x más 5. Y yo les decía, vamos a factorizar. Factorizan x cuadrada más 6x más 5 y les da x más 5, x más 1 igual a 0, x va a ser menos 5 y x va a ser menos 1. Entonces, ¿en dónde cortan el eje de las X? En menos 5 y en menos 1. Por eso es el C, porque en el eje de las X pasa en el menos 5 y pasa en el menos 1. En el A no pasa, en el A pasa en el 1 positivo y en el 5 positivo. ¿Sí se fijan? Entonces, tienen que aprenderse todo lo que vimos en la clase pasada para poder enlazarlo o juntarlo a los gráficos, porque ustedes el vértice ya lo sabían sacar. Y para saber las coordenadas, pues no nomás necesito saber el vértice, también necesito saber las coordenadas en donde cortan el eje de las X. ¿Y cómo las sacaba las coordenadas en el eje de las X? Factorizando. ¿Sí? Así como se los puso la maestra. Determina el vértice y selecciona a qué función corresponde la siguiente, ¿sí? Función. ¿Qué gráfico, perdón? ¿Qué gráfico corresponde la siguiente función? Así va a venir en el examen. Anótenlo, por favor. Determina el vértice, les están diciendo. Van a sacar primero el vértice de esa ecuación. Sacan el vértice. Ustedes ya saben que el vértice de una parábola se saca con menos b sobre 2a. Sacan el vértice, entonces ya saben, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto más abajo
de la parábola, que va a ser menos 3. Ok, ya saben cuál es. Eliminan la B y la D, porque la B y la D no es el menos 3. ¿Sí? Y luego, pero pues, ¿qué otro C? No sé si es A o es C. Ah, pues, ¿cómo voy a saber? Quiero saber dónde está cortado en el eje de las X. ¿Cómo saco? ¿Dónde corta? Intersecciones. Intersección en X. ¿Cómo se sacaban las intersecciones en X en la parábola? Factorizando mi ecuación. Factorizo X cuadrada más 6X más 5 y me queda X más 5, X más 1. Igual a 0, X más 5 es igual a 0 y X más 1 es igual a 0. Después el 5 pasa del otro lado de la igualdad negativo y el 1 pasa del otro lado de la igualdad negativo y me queda X es igual a menos 5 y X es igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el eje de las X corta, ¿en dónde? En menos 1 y en menos 5. Entonces, ya con esos tres datos identifico cuál es el gráfico que le conviene, ¿sí? O que le corresponde. ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí, queda claro. Todos los demás, dudas. Pero fíjense bien, ojo, para poder haber hecho eso, ¿qué necesitaban saber antes? ¿O qué les tenía que quedar bien claro? Lo que vimos la clase pasada. ¿Se fijan que todo se va entrelazando? Entonces, por eso sí es bien importante que se aprendan todo y que sepan todo y que si no entienden, pregunten. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. No, ¿Ya notaron todo No. eso? ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Ok. Vamos a ver ahora lo que es la función polinómica o de grado superior. Ojo, una función polinómica tiene más de 3 términos, ¿sí? La cantidad de veces, vamos a ver primero la ecuación. La ecuación de una función polinómica de grado superior. Y es igual a 6x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 1. ¿Cuántos términos tiene, muchachos? ¿Cuántos términos tiene? Términos en X. ¿Cuántos términos tiene en X? ¿Cuántos términos tiene en X, muchachos? ¿Cuántos términos hay de X? Acuérdense. 3. Exacto. Tiene 3 términos y tiene un coeficiente numérico. Entonces, una función polinómica tiene más de 3 términos o 3 términos en X. ¿Sí? Tengo 6x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 1. Eso es una función polinómica. ¿Por qué? Porque tengo más de 3 términos en X. ¿Sí? Ok, fíjense bien. ¿Cómo voy a identificar? Primero tengo que identificar, ¿sí? Cuando es positiva y cuando es negativa. Cuando es positiva, ¿sí? El 6, el primer término, es positivo, así como lo tengo en la ecuación. El 6 es positivo, ¿sí? Su gráfico, ¿cómo va a ser su gráfico? Cuando es positiva la función, va de abajo hacia arriba, ¿sí? Las ondas. La función polinómica, su gráfico son ondas, son así, ¿sí? Ok. ¿Cuántos puntos? Así es la función polinómica, son ondas, ok. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuántos puntos tengo en X? En el primer ejemplo que puso la maestra. La cantidad de veces, ¿sí? O la cantidad de puntos que yo marco en el eje de las X son los puntos. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi ecuación va a empezar con X cúbica. ¿Sí?
y luego x cuarta, y luego x cúbica, x cúbica, y luego x cuadrada, y luego la x, y luego 1. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dónde corta? En el eje de las y. Es el número solito que tengo en mi ecuación. En la primera ecuación que puso la maestra, tiene menos 6x cúbica más 2x cuadrada. ¿Cuántas veces va a cortar en el eje de las x? ¿Cuántos puntitos voy a tener en el eje de las x? 3. 1, 2, 3. ¿Dónde corta, muchachos? En el 1. Porque el número solo, el coeficiente numérico, me marca que corta en el eje de las y en 1. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen? ¿Cuál es el gráfico de la ecuación? ¿Sí? 6x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 1. Ah, pues primero veo que es positiva. Entonces va de abajo hacia arriba. ¿Cuántos puntos corta en x? Pues si empiezo con exponente 3, son 3 puntos. ¿Y en el eje de las y dónde corta? En 1. ¿Sí? Eso es lo que tienen que identificar. Ahorita les vamos a poner un ejemplo de cómo viene en el examen. Ok, fíjense lo que va a poner la maestra. La siguiente función polinómica corresponde al gráfico. Ok. Menos 6x más 4x cuarta más x más 2. Ojo, yo tengo que tener todos los exponentes. Tengo 6, 4. ¿Qué les falta? Les falta el 5, les falta el 3 y les falta el 2. Ahí se le pone 0. Era como cuando hacíamos las divisiones sintéticas que le agregábamos el 0. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántos puntos va a cortar? Esa ecuación, ¿en cuántos puntos va a cortar? Muchachos, ¿en cuántos puntos va a cortar? En 6 puntos, porque el exponente son ¿qué? Son 6. Entonces, en el eje de las X, la curva va a cortar en 6 puntos. Si ustedes observan ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos en el eje de las X. El eje, la X5, X3 y X2 no los tengo, pero como quiera se marcan en la curva. Son 6 puntos por donde va a pasar en el eje de las X. ¿Y dónde corta en el eje de las Y? En 2. Pero ahora si ustedes observan, la curva empieza de arriba hacia abajo, al revés. Ahora va así. Ahora va al revés. ¿Por qué? Porque la X o el número de la X es negativo. ¿Queda claro o no queda claro? La maestra ya les puso, si yo no tengo el lugar de la X quinta, si yo no tengo el lugar de la X cúbica, si yo no tengo el lugar de la X cuadrada, yo las acomodo también y lo relleno con 0, porque yo tengo que tener todos los lugares. Si yo empecé en el 6, yo tengo que tener todos los lugares. Quiere decir que la curva, ¿sí? O el gráfico de la función polinómica va a cortar en el eje de las X. ¿Cuántos puntitos o cuántos lugares? 6 lugares. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser? Negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de arriba hacia abajo. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Y dónde corta? En el eje de las Y. ¿En dónde va a cortar? Cuando pase por el eje de las Y la curva. ¿Por dónde va a pasar específicamente? Por el 2 positivo. ¿Queda claro o no queda claro? Dudas. Esa es función polinómica de grado superior. Dudas. ¿Dudas, muchachos? ¿Sí le entendieron? Entonces, ¿quién me va a determinar por cuántos puntos va a cruzar en el eje de las X? ¿Quién me lo va a determinar? Muchachos, ¿quién me va a determinar por cuántos puntos va a cortar en el eje de las X? Muchachos, el primer exponente que me den. Exactamente.
El primer exponente que me den en mi ecuación polinómica me va a determinar en cuántos puntos va a cortar en el eje de las X. ¿Y quién me determina en dónde corta o por dónde va a pasar la curva en el eje de las Y? El último número, el número que esté solo. El numerito que esté solo, ese me va a determinar en dónde va a cortar en el eje de las Y. ¿Cómo sé que es una función polinómica? Porque tiene más de 3 términos. Sí, más de 3 términos en X. Fíjense bien ahí. X cuarta más X6 más 2. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el exponente mayor? ¿Cuál es el exponente mayor? 6. ¿Y cómo está la X con el exponente mayor? Negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curva va a ser negativa. ¿Cuántos lugares voy a cortar en X? 6 lugares va a cortar en X. En Y, ¿dónde va a cortar? En 2. ¿Sí? También les puede venir así como lo puso la maestra, 4X más X menos 6X, 6X a la sexta más 2. Ustedes identifican, es una función polinómica porque para empezar ya tengo exponente 6. Si tengo más de 3 términos en X. Ok, primero identifico si va a ser positivo o si va a ser negativa. Ah, pues va a ser negativa. Entonces va a ir de arriba hacia abajo las curvas. ¿Cuántos puntos va a cruzar en el eje de las X? 6 puntos. ¿Por qué? Porque el 6 es el exponente mayor. ¿Y por dónde va? Cuando pase la curvita, por el eje de las Y, ¿dónde tiene que cortar forzosamente? ¿En dónde? ¿En dónde? En el 2. Exactamente. Y así es como van a identificar la gráfica de una función polinómica de grado superior. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Puedo borrar ya y empezar con la que sigue? Función racional. Función racional, maestra. Función racional. Una función racional está definida como el cociente. ¿Qué es cociente? División, ¿sí? Entonces, una función racional está en forma de división. Tienen un numerador y un denominador. ¿Cuál es la ecuación de una función racional? Y es igual, ¿sí?, a px entre qx. Eso es una función racional. ¿Por qué? Porque está en forma de división, está en forma de cociente, ¿sí? Vamos a ver la primera ecuación. Viene una ecuación ahí. Tiene forma de fracción, ¿sí? Y ahora voy a identificar el gráfico de una función racional, ¿sí? Cuando el gráfico es positivo, deja que la maestra ponga el ejemplo. 1 es igual a x menos 2. Ok, fíjense bien. A mí me van a dar la ecuación. Yo sé que esa es una ecuación racional porque está en forma de división, en forma de cociente, ¿sí? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Primero que nada van a seleccionar el denominador, x menos 2. Lo voy a igualar a 0. X menos 2 es igual a 0. Después, el menos 2 pasa del otro lado del igual. La x es igual a 2. Yo tengo que saber el valor de la x. Yo ya saqué el valor de la x, ¿sí? La x representa la asíntota. Ok, los gráficos de una función racional son son L's, exactamente. Son L's, ¿sí? Por ejemplo, si son positivos, ¿sí? Bueno, si son positivos, las L's están abiertas así, están así, si son positivos. Y la otra abajo, así y la otra abajo. Ok. Fíjense bien. La tabla, el plano. ¿Sí? En el cuadrante 1 y en el 3. Vamos a que la maestra acabe para decirles. Y en la menos al revés. Para que ellos vean. Sí, en el 2 y en el 4. Ok, fíjense bien. Fíjense bien, ahí va. Es una L, no es una. Si es positiva, son L's. Fíjense cómo están positivas las L's, ¿sí? Si son negativas, ¿cómo están las L's? ¿Hacia dónde están abiertas? Positivas, fíjense dónde están abiertas. Y negativas, ¿hacia dónde están abiertas? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, fíjense bien. Para yo poder hacer el gráfico de una función racional, me dan el ejemplo.
1 sobre x menos 2. Yo tengo que sacar la asíntota. ¿Qué es la asíntota? La asíntota es la línea de en medio, ¿sí? De las dos L's que yo tengo. Yo me voy a basar en esa línea recta que tengo. Entonces, la asíntota en ese ejemplo es de 2. Yo grafico la asíntota. Ahí está graficada la 2. Entonces, las L's, ¿sí? Van a ir, ¿sí? De acuerdo a la asíntota, ¿sí? Pegaditas a esa línea se van a formar las L's. Ahora, díganme una cosa. Yo tengo que saber en dónde corta en el eje de las Y. ¿Cómo voy a saber dónde corta en el eje de las Y? ¿Sí? Le voy a dar valor, ¿sí? Ahora le voy a dar valor, ¿sí? De 0, ¿a quién? A la X. Yo le voy a dar valor de 0 a la X. X es igual a 0. Entonces, ¿cuánto les va a quedar? 1 entre menos 2. Y cuando la X vale 0, la Y ¿cuánto vale? 0.5. Entonces, en el eje de las Y va a pasar por menos 5. Pero como ay, ¿cómo se? Son gemelas. Son gemelas opuestas. Entonces, en una va a ser menos 5 y en la otra va a ser, en una va a ser 0.5 negativo y en la otra va a ser 0.5 positivo, donde corten el eje de las Y. ¿Queda claro? Si ustedes se van a basar en la línea imaginaria y ahí ahí van a graficar las L's, pero en el eje de las Y corta en menos 0.5 y en el eje de las Y positivo también va a cortar en 0.5. ¿Queda claro? Vamos a ver el primer ejemplo. Les dice, ¿qué gráfica corresponde a la siguiente función? La maestra les va a dar. Menos 2 entre, pongan atención. Ok, para empezar primero, ojo, es negativa. Las L's van volteadas, ¿sí? Porque es negativa. Las L's van volteadas. Ahí ya saben algo. Ahora, quiero saber cuál es la asíntota para ubicarme dónde van a ir mis L's. ¿Qué voy a hacer? Si es X más 3, pues va a ser menos 3. Entonces, la asíntota pasa en el eje de las X en menos 3. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a despejar cuánto vale X. X más 3 lo igualo a 0. Y luego me queda X más 3 igual a 0. Si está positivo, brinca del otro lado de la igualdad. Brinca negativo. Entonces, la asíntota va a pasar por el eje de menos 3 para empezar. ¿Sí? El número de arriba no tiene nada que ver, se ignora. Ok, el número de arriba se ignora. Yo me voy a basar en lo de abajo. ¿Sí? La asíntota pasa en el eje de menos 3. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque la X vale menos 3. Ahí está. En base a la asíntota voy a dibujar mis L's. Como es negativa la función, las L's van volteadas. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ok. ¿Dónde cortan el eje de las Y? ¿Dónde va a cortar en el eje de las Y? X le doy el valor de 0 y me va a quedar menos 2 entre 3. ¿Cuánto les va a dar menos 2 entre 3? 0.66. En el eje de las Y va a cruzar por 0.66 y en el eje positivo también en 0.66 porque son gemelas, no más que opuestas, una positiva y una negativa. ¿Quedó claro ese ejemplo? ¿Cuál es la opción correcta? La A. ¿Por qué la A? Porque me baso en la asíntota y en donde cortan el eje de las Y. ¿Y qué es? La ecuación es negativa. ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí, sí quedó claro. ¿Todos los demás? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver lo que es una función racional. Irracional, perdón. Ahora vamos a ver la irracional. Oigan, nos vamos a tardar un poquito más para acabar todo esto, ¿eh?
función irracional. Irracional. Está en forma, tiene raíz. Función irracional. Está dentro de un radical. Está en raíz. Su ecuación es igual a y es igual a la raíz de PQ. Viene en el laboratorio, ¿ok? Ahí lo tenemos en el laboratorio. Primero les voy a decir cuando es positiva y cuando es negativa. ¿Cómo van a ser las gráficas? Ok. Si es positiva, ¿sí? De afuera el número es positivo y también de adentro es positiva, la gráfica va de abajo hacia arriba. Si es negativo el número de afuera y positivo el de adentro, ¿sí? La gráfica va de abajo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Si es positivo y negativo, dejen nomás que la maestra se los dibuje para explicárselos. Anótenme por favor eso también. Anótenme eso por favor. Fíjense bien. Ustedes van a tener la función irracional y puede ser que tengan menos 2 raíz de más 4. Ahí va. Ahí les va a poner la maestra. Fíjense bien. Les pone x más 4, raíz de x más 4. Es una función irracional porque está en forma de raíz. Ok. Por fuera es positiva y por dentro es positiva. ¿Qué gráfico le corresponde? El primero. ¿Cómo se va a hacer el gráfico? Así, o el primero que está ahí. ¿Por qué? Porque por fuera está negativo, está positivo y por dentro también está positivo. ¿Queda claro o no queda claro? Afuera tiene signo positivo y adentro tiene signo positivo. ¿Qué gráfico le va a corresponder? ¿Cómo va a ir la flechita? El primero. ¿Sí? Ok, ¿cómo voy a identificar qué gráfico va a ser? ¿Cómo voy a identificar? Lo que está dentro, x más 4, lo voy a tomar. Siempre es lo que van a tomar. Van a igualar a 0 y van a sacar el valor de la x. X más 4 es igual a 0 y luego les va a dar que x es igual a menos 4. ¿Sí? Entonces me dice que en el eje de las x va a cortar en menos 4. Por ahí va a pasar el gráfico, por menos 4. ¿Sí? Entonces de ahí dispara para arriba en menos 4. ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos a hacer otro. ¿Están identificando cómo? Es muy importante lo que les puso la maestra. Si es más y más, ¿cómo va el gráfico? Si es menos y más, ¿cómo va el gráfico? Si es más y menos, ¿cómo va el gráfico? Y si es menos y más, ¿cómo va el gráfico? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense bien, hay otro ejemplo. Tengo menos afuera y adentro menos. ¿Qué gráfico le corresponde? El último, porque es menos de afuera y menos de adentro. Ok, tomo lo que está dentro de la casita, tomo lo que está dentro de la raíz para sacar el valor de la x, porque en el irracional yo tengo que saber dónde corta en el eje de las x, dónde voy a empezar. 2x más 5 es igual a 0, 2x es igual a menos 5, está positivo, pasa a negativo, y luego el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, me va a quedar menos 5 entre 2. ¿Cuánto me da? Menos 2.5. ¿Por dónde va a cruzar en el eje de las x? En 2.5. De ahí de 2.5 sale la curva hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativo y negativo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Muchachos, ¿queda claro? Sí, queda claro. Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Están anotando todo? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Sí les está quedando claro cómo van a identificar los gráficos? Entonces, según los signos que tengan, esas curvas se las tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Pueden ver el manual en el examen. En el examen pueden ver en el manual, por eso les digo, es muy importante que estén haciendo todas las anotaciones. O lo pueden anotar en post-its y que tengan sus post-its ahí el día del examen. Fíjense bien, tengo positivo afuera y negativo adentro. ¿Cuál es, muchachos? Ya saben que la curva va a ir para arriba.
Quiero saber dónde voy a empezar en el eje de las X. 3X más 9, despejo X. El 9 pasa negativo y luego el menos 3 está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a ¿cuánto? A 3 positivo. ¿Dónde va a empezar el gráfico? ¿En dónde? En el 3. De ahí, la curva ¿para dónde? Para arriba. Así ver la curva. Para arriba. ¿En cuánto? En 3. ¿Dudas? Entonces, sí es muy importante. Aquí, lo importante o el tip es eso. ¿Para dónde va? Sabiendo qué signos son, identificándolos ya saben de dónde va a empezar. ¿De dónde empiezo? Del valor de la X, despejando lo que tengan adentro de la casita. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, sí queda claro. Sí, profe. Ok, Sí. ¿ya lo anotaron eso? Sí. ¿Ya lo podemos borrar? ¿Ya lo podemos borrar? ¿Ya lo podemos borrar? Vamos a continuar con, gracias. Vamos a continuar con función exponencial. Ok, función exponencial, como su nombre lo dice, es una función que tiene exponente. ¿Cuál es la ecuación? Y es igual a e elevado a la x o y es igual a e elevado a la n. Acuérdense que la letra no tiene nada que ver. Es una función que esté elevada a un exponente. Y es igual a e sobre x, es la ecuación. Función exponencial. Y es igual a e sobre x elevado a la x, ¿sí? O y es igual a e elevado a la n. Ok, cualquiera de las dos. Acuérdense que la letra, pero está en exponente. Ok, primero tengo que identificar o me tengo que saber hacia dónde van los gráficos. ¿Sí? Hacia dónde van los gráficos. Euler significa que el número está en infinito. Fíjense bien. No, primero las formas. Y vamos a poner primero las formas para que las anoten. Y es igual a e elevado a la x. Dejen nomás que la maestra lo anote para podérselos explicar y vayan haciendo las anotaciones ustedes de cómo van. Si el primero es positivo, ¿cómo va a ser la gráfica? Si el segundo es negativo, ¿sí? Y con exponente positivo, ¿cómo va a ser la gráfica? Fíjense bien. El primero es positivo y positivo. ¿Hacia dónde va la gráfica? El segundo es negativo y positivo. ¿Hacia dónde va a ir la gráfica? El otro es positivo y negativo. ¿Hacia dónde va a ir la gráfica? Y el último es negativo y negativo. ¿Hacia dónde va a ir la gráfica? ¿Ok? Entonces, anoten eso, por favor. ¿Ya lo observaron? Tengo primero positivo y positivo, segundo negativo y positivo, y después positivo y negativo, y luego negativo y negativo. Así van a quedar las gráficas. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya lo notaron eso? Vamos a ver el primer ejemplo. Y es igual a 3e a la 2x. ¿Sí? Ok. Y es igual a 3e a la 2x. El número, el coeficiente numérico. ¿Quién es el coeficiente numérico, muchachos? ¿Quién es el número? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? No, es positivo. ¿Sí? El 3. ¿Quién es el coeficiente numérico? El 3. Acuérdense, el coeficiente numérico es el número, es el 3. Ok. El 3 está positivo. ¿Y el exponente cómo está, muchachos? ¿Cómo está el exponente? ¿El 2x qué signo tiene? Positivo. Entonces, si el 3 es positivo y el 2x es positivo, ¿qué gráfica van a escoger? ¿Qué gráfica van a escoger? Muchachos, ¿qué gráfica van a escoger? ¿Mm? ¿Qué gráfica van a escoger?
No los escucho. ¿Eh? ¿Qué gráfico van a escoger? ¿Sí? Muchachos, ¿qué gráfico van a escoger si tienen el primer ejemplo donde me dice que 13 es 2x? ¿Eh? No los escucho. ¿El A? ¿El primero? El primer gráfico, dejen ahorita que nomás se quite la maestra, nomás dejen que haga las anotaciones y ahorita se los explico. Ok, fíjense bien, los 4 tipos de gráfico, ¿cuál le corresponde a cada uno? En el primero tengo y es igual e a la x. El número es positivo, positivo con exponente positivo. El segundo, dejen nomás que acabe la maestra porque luego nos tapa. El segundo tengo y es igual a menos del número con el positivo de la x. El tercero tengo el positivo del número con el negativo de la x. Y en el último tengo el negativo del número con el negativo del exponente. Fíjense bien, los ejemplos. Yo tengo y es igual a 3e a la 2x. El 3, ¿qué es? Positivo. Y el exponente positivo. Yo voy a tomar el coeficiente numérico. El coeficiente numérico es 3. Entonces, quiere decir que va a cortar en el eje, ¿en qué número? En 3. Va a pasar en 3. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el gráfico? El primero. Va a empezar la curva en el eje de las X pegadito y luego se eleva, así, se eleva y corta en el eje de las Y en 3 para arriba. ¿Sí? Ese es infinito. Y es infinito. Ahora, en el segundo, el 3 es positivo, pero el exponente es negativo. ¿Cómo va a ir la gráfica? Menos 3 positivo, ¿sí? No, es el de abajo. 3 positivo y menos 2, el exponente negativo. Entonces, el gráfico va a ir así, es el tercero. ¿Con dónde va a cortar? En el 3. ¿Y cómo va a ir? Así para abajo. ¿Ok? ¿Sí? Y luego sigue menos y más. Luego sigue menos y ¿qué? Y más. No, más y menos. Voy, espérame. Este. Déjame los pongo bien. En su correspondiente. Nada más deja que le corre para que lo tengamos en orden como lo pusimos primero, para nada más ponerlo en orden. Menos más. Ajá, y luego. Así anótenlo mejor para que no se revuelvan. Menos y más. ¿Cómo es el gráfico? Corten el 3. Corten el menos 3. Va a ir pegadito, empieza en el eje de las X, pegadito así, y luego corta en el eje de las Y en menos 3. Y corten y es infinito. Corten el eje de las Y infinito. ¿Sí? Y luego sigue, más y menos, va a ser 3e con menos 2x. ¿Cuál le corresponde a su gráfica? ¿Dónde cortan el 3 positivo? ¿Cómo le corresponde? De arriba hacia abajo. Viene de arriba y pasa por el 3 y corta. Infinito. Y luego es menos 3 con exponente menos también. ¿Cómo le corresponde su gráfico? Para arriba, para arriba, para arriba. Va para arriba. Corta en menos 3. 1, 2, 3. Corta en menos 3 y va para arriba. ¿Ya lo vieron? Ok. Ahí tienen el ejemplo. Cada ecuación, ¿cómo le corresponde su gráfico? ¿En qué se van a basar? En el signo del número y en el signo del exponente. Según el signo del número y el signo del exponente, es como va a ser el gráfico. ¿Y dónde va a cortar? ¿Dónde se van a basar? Van a ver cuál es el coeficiente numérico de la ecuación y ahí, por ahí pasa y corta. Si están observando lo que está haciendo la maestra y se los está repasando. Todos cortan en 3 positivo y en menos 3. ¿Se fijan cómo son las ondas? De arriba, pasan pegaditos al eje y luego corta y le sigue la onda. ¿Dudas? Ninguna.
¿Ninguna? Si están anotando todo, anótenlo. Sí. Anótenlo. Sí, 3. ¿Ya acabamos? ¿Ya acabaron? ¿Ya lo acabaron de anotar? Función, ahora vamos a continuar. Ya lo podemos borrar para continuar con la que sigue. Vamos a anotar ahora función logarítmica. La función logarítmica. La ecuación de la función logarítmica es y es igual a log base. Deja que la maestra lo anote. La función logarítmica, su ecuación es y es igual logaritmo de b y n. Anótenle. La b es la base. La x es el argumento. ¿Sí? Y la y es el exponente. Anótenme todo eso, por favor. Ok. La gráfica de la función logarítmica siempre es de la misma forma. Siempre es la misma forma. Nomás varía en qué cuadrante, pero siempre es así, o sea, va hacia arriba y luego pegadito el eje de las X y da la vuelta. No, va pegadito el eje de las X. Pónselo. Ahí va. Va, empieza y luego pegadito el eje de las X y le sigue todo derecho. Pegadito, va, se marca en un punto en X y luego sube y luego se pega el eje de las X. Ahí es donde vemos el más o menos empiezo y le doy vuelta. Ok, ese gráfico no cambia, siempre es el mismo, solamente cambia el cuadrante donde se encuentra, si va más arriba o más abajo, si o en medio, pero siempre es el mismo, la misma forma, el mismo gráfico, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan. ¿Ya notaron el gráfico? Fíjense bien, les puso otra maestra otro igual. Es igual, pero a lo mejor en otro lado. Ponles otro diferente en otro cuadrante. Ahorita se lo borras. ¿Se fijan que es la misma forma? La forma no cambia, solamente cambia el cuadrante o el lugar, ¿ok? Pero es la misma forma, ok. Vamos a hacer un ejemplo. Me dice, y es igual al logaritmo de 10 elevado a 2x menos 9. ¿Cómo saben que es una función logarítmica? Porque viene el log, ¿sí? Ok. Lo primero que van a hacer va a ser tomar el 2x menos 9, ¿sí? Que es el argumento. Lo van a igualar a 0 y van a sacar el valor de la x. 12x, el menos 9 pasa sumando, ¿sí? Y luego el 2 pasa dividiendo. ¿Qué les va a dar? Les va a dar 4.5. Ok, fíjense bien, yo me voy a basar en el 4.5, ¿sí? En el 4.5 de las X, ahí yo voy a empezar mi curva. Ahí la voy a empezar yo. Ahí va, en el 4.5 de abajo, ahí va a empezar mi curva. Curva. Y luego, cuando va a llegar al eje de las X, le voy a dar la vuelta, le voy a dar la curvita. Pero ¿dónde va a pasar? ¿Dónde va a cortar? Ahí va. ¿Cómo se saca? A la Y le voy a dar el valor de 0. Entonces, voy a tomar la base. Van a tomar B, Y, ponles la otra fórmula. B es igual, Y en exponente es igual a X. Ok, anótenme esa fórmula. El ejemplo que les dieron lo van a convertir a esa forma. B, ¿quién es la base? ¿Quién es la base en el ejemplo que les dimos? 10. ¿Sí? Y vale, ¿cuánto vale Y? 0, porque le voy a dar a Y el valor de 0 para poder sacar X. Es igual a ¿cuánto? A 2x menos 9. ¿Sí? A ver, ¿le entendieron eso o no le entendieron? Porque quiero saber el valor de Y, por dónde va a cruzar en Y. ¿Qué voy a hacer?
Voy a convertirlo de esa forma. B elevado a la y es igual a 0. A y le doy el valor de 0. ¿Sí? Entonces la base la pongo que es 10. ¿Y cuánto vale? 0. Es igual a x. ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la x, muchachos? 2x menos 9. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces 10 a la 0 es igual a 1 y 1 es igual a 2x menos 9. Quiero despejar ¿qué? La x. 2x menos 9, el 9 pasa del otro lado de la igualdad, pasa positivo. Es igual a 2x. Me queda 10 entre 2. X va a ser igual a 10 entre 2 va a ser x vale 5. Ok. ¿Dónde va a cortar exactamente en el eje de las x? En 5. En 5. Empieza en 4.5. Empieza en 4.5. Pero cuando corte exactamente por donde pase exactamente y sigue la curvita, ¿es en dónde? En el 5. Él empieza en el 4.5. Llega al eje de las x y lo corta. ¿En dónde lo va a cortar? En el 5. ¿Queda claro o no queda claro? Dudas. Tienen la función logarítmica. Lo primero que van a agarrar va a ser, ¿qué van a agarrar? El argumento. Es lo primero que van a agarrar para saber dónde voy a empezar la curva de abajo. El argumento despejo la X. Me da que voy a empezar en el 4.5, pero quiero saber dónde corta exactamente. Quiero saber dónde corta exactamente en el eje de las X. Le voy a dar el valor de 0. Entonces, la base, que es 10, la y vale 0, es igual a 2x menos 9. Despejo la X y voy a saber exactamente dónde corta en el eje de las X. ¿Queda claro? ¿Dudas? Cuando Y vale 0. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Yo ninguna. ¿Todos los demás? ¿Ya anotaron todo eso? Ustedes me dicen cuándo lo borro. Ustedes nomás me dicen cuándo lo borro. ¿Ya lo puedo borrar? Ok, vamos a continuar. Función de seno. Función de seno. La ecuación es y es igual seno de x. Función de seno. ¿Cómo es la función de seno? La ecuación y es igual a seno de x. Va primero el número, luego el seno y luego la variable. Ok. Gráfica de la ecuación de seno. ¿Cómo va a ser la gráfica de la ecuación de seno? Si es positiva, va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y son iguales, 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 iguales. Ok, fíjense bien. Dejen que la maestra la acabe de dibujar y se las voy a poner. ¿Ya? Ok. Función de seno. Si el número primero es positivo, que ahí tengo más 3, va a ser de abajo hacia arriba y son curvas. Ok. El seno, la curva pasa por el origen. ¿Sí? Si ustedes observan ahí está pasando por el origen, las curvas, ¿sí? Pasan por el origen. En función de seno pasa por el origen y va de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Dónde corta? ¿Dónde? ¿Hasta dónde va a ser la amplitud de las curvas? La amplitud de las curvas solamente van a llegar a 3 positivo y a menos 3 negativo. La amplitud, como sean las curvas, las ondas, ¿sí? Van a llegar a donde tenga el número yo. Ahí tengo 3, entonces mis curvas solamente van a llegar hasta el 3 positivo y el 3 negativo. ¿Y por dónde va a pasar la curva? Por el centro. Si es positiva, de abajo hacia arriba. Y si es negativa, de arriba hacia abajo. Ponles otro con 4 o con 2. Les voy a poner otro ejemplo. Y es igual negativo. 5 seno de x.
Ok, ¿cuál va a ser la amplitud de mis curvas? 5. 5 positivo y 5 negativo. Hasta ahí van a ser mis curvas. No hay otro. Y pasa por el centro. ¿Sí? Y pasa por el centro. Solamente hasta el 5 llega la amplitud de mis curvas. Yo no me puedo pasar del 5. Y va a ir de abajo, de arriba hacia abajo. ¿Queda claro? Seno. Pasa por el centro la curva. ¿Sí? Ojo, anótenle eso. La función del seno, la curva pasa por el medio. Ok, positiva. Va a ir de abajo hacia arriba. Pasa por el centro. ¿Y hasta dónde llega la amplitud de las curvas? En 6. Pasa por el centro. Hago las curvas. La curva pasa por el 6. Pasa por el centro. ¿Sí? Y llega hasta el 6 positivo y 6 negativo. Y va de abajo hacia arriba. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Ya lo están anotando? ¿Ya lo anotaron? ¿Puedo continuar con la función de coseno? No los escucho. No, profe. ¿Ya puedo continuar o todavía no? ¿O ya lo borro? Tomen el screen para poder continuar porque ya nos faltan 2. Ok, vamos a continuar. ¿Ya le tomaron foto? Ya. Ok. Sí, profe. Ya, Función de coseno. Ahí va. Ahora vamos a ver función de coseno. Igual, está en la forma y es igual el número, pero ahora va a ser coseno. ¿Sí? Ahora va a ser coseno. ¿Cuál es la ecuación? Y es igual el número coseno de X. Ok, gráfica. Si es positiva, lo mismo. Va de abajo hacia arriba las curvas. Y si es negativa, va de arriba hacia abajo las curvas. El 5 me dice cuál va a ser la amplitud de mis curvas. Su amplitud va a ir del 5 al 5. De ahí no se van a salir. Pero la diferencia es que en el coseno no pasa por el centro, no pasa por el medio. ¿Queda claro? Corta en el 5 o en el menos 5. Arriba, fíjense bien, el coseno de abajo hacia arriba, curva, curva, corto en el 5 en Y, bajo y curva. Entonces, a diferencia del seno, el coseno sí corta en el eje de las X en 5. ¿Sí? Ahí está. Bajo, 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 corto en el 5 y sigo las curvas. ¿Queda claro? Y como es negativa, va de arriba hacia abajo. Vamos a hacer otro. Fíjense bien. Y es igual menos 7 coseno de 7. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el menos 7 y el 7. ¿Pero dónde va a pasar porque es coseno? Corta en el eje de la Y en el 7 la curva. Es negativa. ¿Cómo va a ser negativa? De arriba hacia abajo. Corta en el 7, en el menos 7 y sigo las curvas. ¿Quedó claro? Ponle la flechita. ¿Quedó claro ahí? ¿Dónde cortó? En el menos 7. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ojo, en el coseno sí corta en el número que les están dando, que es la amplitud de dónde a dónde llega. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Puedo borrar ya? Función tangente. Es la última ya. Función tangente. Vamos a ver la ecuación de la tangente. Y es igual a 3 tangente de X. Función tangente. Vamos a ver la ecuación. Es la misma, nada más que ahora es tangente. Ok. La tangente son, la maestra dice que son palmeritas, que son palmeras. Cuando son positivas, las palmeras están abiertas
Ahorita les dice, dejen que la maestra se los dibuje. Las palmeras están abiertas, yo lo veo como que hacia la izquierda, ¿ok? Están abiertas las palmeritas hacia la izquierda cuando son positivas, anótenla ahí, eso es positiva. Y cuando son negativas, las palmeras están abiertas hacia la derecha. Digo, yo viéndolos a ustedes de aquí enfrente, ¿ok? Ok, la separación entre cada palmera, como dice la maestra, es de 3, porque el coeficiente numérico me indica cuánta división hay. Yo voy a empezar en el 3 positivo y luego el punto que sigue donde voy a graficar la otra palmera va a ser en 3, porque de 3 a 6 son 3 y luego de 6 a 9 son 3 y yo le puedo continuar de 9 a ¿qué? 9, 10, 11 a 12 son 3. El 0 también se grafica, muchachos. Y luego en negativo empiezo en menos 3 y luego menos 6 y luego menos 9, porque la diferencia entre cada palmerita es de 3, me lo dice el coeficiente numérico. Ahora, cuando son negativas, fíjense bien, van volteadas al revés. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así. Ok, ahí va. Menos 5, las palmeras son volteadas. ¿Cuánta separación va a haber? Te faltó la del 0. ¿Cuánta separación va a haber entre cada palmera? Va a ser 5 lugares de diferencia. Del 0 al 5, y luego del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 20. Y luego el 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. ¿Sí? Ok. Les puede venir también la función y es igual a 5 cotangente de X. ¿Por qué cotangente? Porque acuérdense que el cotangente es el inverso de tangente. Sí, es menos 1, es el inverso de tangente. Entonces, si ustedes tienen 5 cotangente, significa que es menos 5 tangente. Porque acuérdense que la cotangente es el inverso, la tangente, su inverso es cotangente. ¿Queda claro? Entonces, ¿quién me determina la separación entre cada palmerita? El coeficiente numérico. ¿Sí? Cuando son positivas, ¿hacia dónde abren? Y cuando son negativas, ¿hacia dónde abren? ¿Dudas? ¿Hay dudas? El 0. Y se grafica también el 0, acuérdense, porque del 0 parto a los positivos y del 0 parto a los negativos. ¿Dudas? Muchachos, ¿dudas? A lo mejor a mí no me conocían. Ella es la maestra Rocío. ¿Tienen alguna duda? No. Ok, anotaron todo, pónganse a estudiarlos y repásenlo. Ahora sí, ya acabamos esta clase, este laboratorio, sí nos extendimos mucho, pero porque teníamos que acabar todo eso que era muy importante. Ya acabamos, el próximo sábado continuamos con probabilidad y luego tenemos un sábado de vacaciones para que descansen y se pongan a estudiar mucho, ¿ok? Ok. Bueno, entonces los veo el próximo sábado, pórtense bien, cuídense mucho, repasen mucho y ya saben, aquí estamos para cualquier duda o aclaración. Cuídense mucho, ¿eh? Igualmente, Bye. profe, permiso. Adiós, profe, Nos vemos. igualmente. Bye. Adiós, profe. Bye.